Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. En el versículo 16 dice: y yo os rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. El título de este mensaje es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo. Hoy en día hay mucha confusión acerca del Espíritu Santo. Y vamos a aprender acerca hoy del Espíritu Santo, porque hay quienes enseñan que el Espíritu Santo es una mera fuerza. Yo les he compartido esto en otros mensajes, y a veces dicen que el Espíritu Santo es como la electricidad, o que es como el viento, que es como la fuerza de las ondas. Pero mira, el Espíritu Santo es mucho más que eso. Claramente le voy a decir desde ahorita, el Espíritu Santo es Dios mismo. Nosotros creemos que hay un Dios en esencia, pero es un Dios en tres personas. Creemos en la Trinidad. Y hay quienes dicen, pues la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y tiene razón, no está en la Biblia, pero su enseñanza sí está ahí. Es un Dios en tres personas. Y hoy vamos a comprobar que el Espíritu Santo es una persona, que es Dios mismo y que aún está activo en este día. En primer lugar, el Espíritu Santo es una persona, es lo que vamos a comprobar. Que el Espíritu Santo es una persona. Y vemos esto porque se le dio un nombre. Se le ha dado un nombre al Espíritu Santo. Ahí en Juan 14:26 dice, mas el Consolador. Y este es uno de los nombres que se le ha dado al Espíritu Santo, es el Consolador. Y tiene pronombres. Se le dice Él, o se le dice el Espíritu de verdad. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad. Entonces vemos plenamente que se le ha dado un nombre al Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, tiene atributos de personalidad. Tiene atributos de personalidad. O sea, se comporta como una persona. En primer lugar, dice la Biblia que Él nos guía y nos va a guiar en verdad. Primera, Juan 16:13 dice ahí, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si vemos ese pasaje, vemos que Él nos va a guiar, Él nos va a hablar. Después dice que Él oyere, hay cosas que oye y hay cosas entonces que nos hará saber. Y esos son atributos de una persona. Solamente una persona puede hacer estas cosas. O sea, una fuerza no puede oír, no puede hablar y no puede guiar. También nos enseñará y nos recordará. Ve lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os, ¿qué dice ahí? Enseñará todas las cosas y os, ¿qué? Recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces nos enseña el Espíritu Santo, pero también nos va a recordar. Ahora el Espíritu Santo también testifica. Ve lo que dice Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará, ¿qué dice ahí? Testimonio acerca de mí. O sea que Él va a testificar. Y por eso aquí estos pasajes, hemos visto nada más 4 pasajes que nos dan una indicación que el Espíritu Santo es una persona. No podemos nosotros negar eso ya con estos pasajes, porque estamos viendo que habla, que enseña, que nos va a recordar, que nos va a guiar, que habla, que oye. ¿Es una mera fuerza o es una persona? Es una persona. Pero sigamos adelante, dice después que reparte dones. Ven a Corintios 12:11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo qué? Como Él quiere. Él reparte los dones, dice la palabra de Dios. Ahí le dice también que nos sella hasta el día de la redención. Nos sella hasta el día de la redención. Ahí en Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y aquí vemos que ahora Él nos sella. Y es un acto que hace Él como persona, la persona que es del Espíritu Santo. Y dice también Romanos 8:26, nos dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades y también intercede por nosotros. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces aquí dice que nos ayuda en nuestra debilidad y después intercede por nosotros. Entonces aquí es claro que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es ¿qué? Una persona, tiene personalidad. Pero hay quien dice, no, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, una fuerza que actúa de Dios, es como una fuerza mágica, poder decir a alguien.
Yo a veces me he reído, les he dicho que me recuerda que ellos piensan que es como el yin y el yang, el bien y el mal, una fuerza mágica que hay entre el espacio. O como Star Wars, ¿cómo se llama eso Star Wars? ¿Cómo es la fuerza, hermano? The Force, la fuerza esté contigo, dicen ellos. Y así es como algunos enseñan que el Espíritu Santo es nada más que una fuerza de Dios, que la fuerza esté contigo, dicen ellos, ¿verdad? Pero claramente vimos aquí pasaje tras pasaje que nos enseña que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo también nos hace saber, nos enseña, nos recuerda, testifica, el Espíritu Santo glorifica, reparte dones, el Espíritu Santo nos sella, y el Espíritu Santo nos ayuda en debilidades, después intercede por nosotros. Es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Siguiente, letra C, es una persona distinta al Padre y al Hijo. Es una persona distinta al Padre y al Hijo. Porque también hay personas que dicen, no, es que el Espíritu es Dios mismo, sí, porque dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las mismas personas. O sea, Jesucristo es el Padre y el Padre es Jesucristo. Y quiero decirle que sí es cierto en esencia, todos son Dios en esencia, pero son distintos. Son tres personas distintas y no son tres dioses distintos como algunos han dicho o dicen que nosotros creemos. No creemos en tres diferentes dioses. Simplemente tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Le voy a mostrar esa parte. Vaya a Mateo, ahí Mateo 3, 16, 17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí cuando Jesucristo fue bautizado y cuando Él va saliendo del agua, ahí vemos a Jesús en el agua. Después viene, dice que vio en forma de paloma, ¿a quién? El Espíritu Santo. Y después oyó la voz de ¿quién? Del Padre, porque dijo, este es mi Hijo. Y aquí vemos a los tres en una escena, en un solo pasaje. El Padre en el cielo, Jesucristo siendo bautizado y el Espíritu Santo viniendo sobre Jesús en forma de paloma. Pero vea lo que dice también 1 de Juan 5:7. Porque, ¿qué dice ahí? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, ¿qué dice ahí? Son uno. Entonces aquí la Biblia nos enseña que son tres distintos. O sea, es un Dios, pero en tres personas. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Si solamente fuera uno, que se llama el modalismo, no me acuerdo cómo se llama, unitarismo, que creen que es solamente un Dios y se cambia de modo. Como que dice, ahora soy el Padre, pero cuando fui a la tierra me convertí en el Hijo. Y ahora que que resucitó, me convertí en el Espíritu Santo, pero soy el mismo, solamente hay uno. No, tenemos que entender que hay tres. Son tres diferentes personas. Hay un movimiento que se llama el movimiento de Jesús. Jesús solamente, bautizado en el nombre de Jesús. Pero claramente cuando Dios mandó a los discípulos a ser discípulos, a predicar el Evangelio, le dijo que los bautizara en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un Dios en tres diferentes personas. Y en este caso vemos que el Espíritu Santo es Dios, es una persona, pero es distinto a los demás. Ahora, el Espíritu Santo también, sigue ahí, tiene voluntad. Tiene voluntad. Estamos viendo que el Espíritu Santo es una persona. Tiene voluntad. Cuando hablamos de voluntad es que Él toma decisiones. Él guía, también impide. Dice Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra, ¿qué dice ahí? Que los he llamado. El Espíritu Santo llamó, dice, con su voluntad a Pablo y a Bernabé. Cuando Pablo estaba viajando, él quería ir hacia un lugar, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo no lo permitió. Vea lo que dice Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces vemos que el Espíritu Santo los estaba guiando, los estaba mandando por su voluntad, pero también en su voluntad les impidió pasar a otro lugar. Entonces porque tiene voluntad. Y el Espíritu Santo también reparte dones como Él quiere. Vea lo que dice 1 Corintios 2:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿Qué dice ahí? Como Él quiere. Mira, hay personas a veces que creen que pueden obtener algún don espiritual. Y a fuerzas quieren el don, el más popular de todos, el don es el don de lenguas. Y todos quieren ese don. Es decirle que ese don no existe el día de hoy, ese don fue por señal para los judíos, dice la palabra de Dios, pero hay a fuerzas quienes desean ese don. Dice la Biblia claramente que si ese don existía en aquel tiempo, era el que el Espíritu Santo se le daba a quien Él quería. No todos podían obtener ese don. Y dice, cuando Él repartía los dones, decía, a Él le voy a dar el don de profecía, a ella le voy a dar el don de servicio, a Él le voy a dar el don de lengua, supongamos, para que hable en otros lenguajes, no en lenguajes desconocidos que nadie sabía.
Y dice, pero yo quiero hablar ese don. Y Dios dice, pero eso no te incumbe a ti. Dios no te escogió a ti para tener ese don. Pero yo a fuerzas quiero ese don. No, el Espíritu Santo reparte a quien Él quiere, cuando Él quiera, a quien Él deseaba en su propia voluntad. Y hemos hablado un poco acerca de los dones, de las lenguas en el pasado. Y en algún futuro trataremos algo más a fondo de lo que es todo lo que es el movimiento carismático y el error de ellos al creer no solamente en hablar en lenguas, pero en que la salvación se pierde y que uno hay dones de sanidad y todas esas cosas. Dice la Biblia que muchas de esas cosas eran por señal y que cuando llegara a lo completo, las lenguas cesarían y la profecía también cesó. ¿Cuándo cesó? Pues cuando se completó la palabra de Dios, ya no más necesitamos profecía. Y es más, ¿quién de ustedes fue salvo a causa de escuchar un lenguaje extraño? Nadie de nosotros. Por eso la Biblia dice que los que lo necesitaban eran los judíos. Ellos necesitaban escuchar, necesitaban ver señal, dice la Biblia, escuchar algunos diferentes lenguajes. ¿Alguien aquí habla dialecto? ¿Nadie? Bueno, Mike, ¿tú no hablas dialecto de la calle? ¿Qué? ¿De perdida? Mire, imagínense, si yo comenzara a hablar en el español, yo hablo español y usted, supongamos que usted entiende francés y usted me escucha hablar en francés. Dice, Pastor Ringo, ¿cuándo aprendió usted francés? Yo no estoy hablando en francés, yo estoy hablando en español. Pero yo lo oigo a usted hablar en francés. ¿Cómo sucedió eso? Ese era el milagro que estaba sucediendo ahí. Y ese era el milagro que ocurrió simplemente para que los judíos creyeran en el Señor Jesucristo. Pero nosotros, dice, no necesitamos ese don. Lo que necesitamos es profecía, es predicación. Predicación de la palabra de Dios para que seamos edificados. Les quise dar eso entre paréntesis para recordarles la importancia de escudriñar la Biblia y entender que el don de lenguas no es cualquier cosa, sino tuvo un propósito. El siguiente, letra E, tiene características personales. Tiene características personales o de persona. Por ejemplo, él puede ser entristecido. El Espíritu Santo se puede entristecer. Vea lo que dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Estamos hablando que el Espíritu Santo es una persona. Si no fuera una persona, entonces, ¿por qué se pondría triste? La electricidad no se pone triste. La fuerza no se pone triste. Solamente una persona se puede poner triste. Usted no llega a su carro y su carro está triste. Usted no puede decir la luz no quiere prender porque está triste. Usted cuando está triste a veces está desanimado y no quiere hacer algo, se quiere estar ahí nomás, ¿verdad? Así somos los seres humanos. Y el Espíritu Santo dice que puede ser contristado, pero también puede ser resistido. Dice Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Cuando dice que es resistido, está diciendo que uno se opone, se pelea contra el Espíritu Santo. Se está peleando contra Él al no obedecerle, a no sujetarse, está luchando. Es como cuando usted le da órdenes a su hijo y no quiere, lo está resistiendo, está luchando contra usted. Tal vez no físicamente, pero sí en su actitud y en la falta de desobediencia. Entonces uno puede resistir al Espíritu Santo. También uno le puede mentir al Espíritu Santo. Ve lo que dice Hechos 5, 3-4, y hablamos de esto la semana pasada. Y dijo a Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mentieses a quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces vemos aquí que se le puede mentir al Espíritu Santo, porque es una persona. Entonces claramente vemos que el Espíritu Santo es una persona. No se puede negar, hay muchísima escritura que comprueba que el Espíritu Santo es una persona. No es solamente una fuerza que actúa, no es algo mágico, no es como un poder invisible que Dios usa para solamente mover o tocar los corazones. Simplemente la Biblia claramente enseña que es una persona. Entonces, en segundo lugar, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pastor, ¿por qué dice que es Dios? La Biblia dice, y el Espíritu Santo es Dios. En algún pasaje nos muestra que es Dios. Dice ahí, se le llama Dios. Se le llama Dios. Cuando Pedro arrepintió a Ananías, acabamos de leer, dijo que le mintió al Espíritu Santo, y al final del versículo 4 dice que le mintió a Dios. Entonces mentirle al Espíritu Santo y mentirle a Dios es igual, porque son el mismo. Pero vea también lo que dice 1 Corintios 3:16, nuestro cuerpo es templo de Dios. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, ¿el cuerpo es templo de quién? De Dios. Ahora veamos lo que dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién?
Del Espíritu Santo. Entonces, si nuestro cuerpo es templo de Dios, en un pasaje, en otro pasaje dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces nos enseña que el Espíritu Santo también es Dios, es la misma persona. Vea lo que dice también en Hechos 28, 25 al 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Ahora, antes de que continúe, el versículo 26 y 27, Pablo se está refiriendo a lo que Jehová dijo en Isaías en capítulo 6. Entonces, en el capítulo 6, Jehová habló por medio de Isaías, habló por medio de él, y ahora en el capítulo 28 de Hechos se refiere Pablo al Espíritu Santo. Entonces, lo que dijo en el Isaías dice que es Jehová, y en Hechos dice que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quiere decir que el Espíritu Santo es quién? Si estamos viendo esa comparación, veamos lo que dice. Dice, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Vaya conmigo a Isaías capítulo 6 en su Biblia, para que podamos comparar este pasaje. Dice el versículo 8 en adelante: después oí la voz del Señor que decía, cuando dice del Señor, aquí está hablando de Jehová: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Y aquí está, esa es la misma frase. Aquí en Isaías lo dijo Jehová, lo dijo el Señor Jehová, y en Hechos dice que lo habló por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero ya lo que dice también Hebreos 10, 15 al 17, ahí en su hoja, el Espíritu Santo prometió un nuevo pacto. Dice, y os atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Vaya conmigo a Jeremías 31. Jeremías 31. Isaías, Jeremías. Jeremías 31. Vamos a leer del 31 en adelante. Dice, he aquí que vienen días. ¿Quién dice ahí? Dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí claramente dice que ¿quién está hablando? Y allá en el libro de Hebreos, ¿quién es el que atestiguó? ¿Quién es el que habló? El Espíritu Santo. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, a quien fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo fue el que habló, ¿ve? En el Antiguo Testamento, en Jeremías. Entonces, ¿el Espíritu Santo es Dios? Sí, es Dios. ¿Sí cree eso? Ahí están los pasajes claros. Miren, no solamente eso, miren, el siguiente dice, el Espíritu Santo posee atributos de Dios. Posee atributos de Dios. En primer lugar, unos atributos que posee de Dios es que Él es eterno. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿qué dice ahí? Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces vemos ahí que dice que el Espíritu de Dios es eterno, pero también es omnisciente, Él todo lo sabe. Mira, Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo dice, escudriña todo lo sabe, no hay nada que se le pase. Pero también es omnisciente, es omnipresente, Él está en todo lugar. Vea lo que dice Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu Espíritu?
¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y si vemos los pasajes después, dice, si yo me voy lejos a lo más alto en el cielo, en el mar, hasta lo profundo del infierno, ahí va a estar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. El Espíritu Santo es todopoderoso porque Él da vida. Solamente Dios puede dar vida. Vea lo que dice 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, dice, pero vivificado ¿en qué? En espíritu, vivificado por el Espíritu mismo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da vida a nosotros. Ahora, también tenemos que ver que el Espíritu Santo realiza actos divinos. Vemos que el Espíritu Santo es Dios porque se le llama Dios. También porque posee atributos de Dios, pero también porque realiza actos divinos. El Espíritu Santo estuvo activo en la creación. Vea lo que dice Génesis 1:2. Y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí vemos el Espíritu de Dios aún desde la creación. Desde el segundo versículo en la Biblia, vea lo que dice Job 26:13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuas. Entonces vemos ahí que el Espíritu Santo es el que adornó los cielos, estaba activo en la creación. Ahora, no solamente estaba activo en la creación del universo, pero aún estuvo envuelto en nuestra creación personal. Él mismo nos hizo a nosotros. Vea lo que dice Job 33:4. El Espíritu de Dios, dice Job, me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, ¿quién es el que nos hizo según ese pasaje? El Espíritu Santo. Él nos formó, Él nos hizo, Él nos creó a nosotros personalmente, cada uno de nosotros. La Biblia también enseña que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Es lo que dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando alguien le pregunte, ¿quién escribió la Biblia? Usted debe responder, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Ahora, hubo entre 40 a 42 escritores de la Biblia que Dios usó a hombres para poder escribir y declarar su mensaje. Pero el autor es el Espíritu Santo, porque vemos ahí que cada hombre que escribió fue inspirado por Dios, fue movido por el Espíritu Santo a escribir. Ahora, cada uno sí tenía su propio estilo, podemos decir. Si usted ve algunas cartas son más largas que otras, tal vez uno era más educado. Algunos dicen que Pablo era mexicano porque decía que pues. Entonces, cada quien tenía sus estilos de escribir, pero Dios usaba ese hombre, esa persona como instrumento para escribir su palabra. Entonces, ¿quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Cuántos escritores hay? Entre 40 a 42. ¿En un lapso de cuántos años se escribió la Biblia? Entre 1500, 1600 años. Y Dios usó a estos hombres para escribir y dar la palabra de Dios exactamente como Él la quería dar. También dice la Biblia que Él da vida. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí nota que ahorita al tener este estudio bíblico no hay mucha necesidad que yo explique? Porque la Biblia sola se explica. La Biblia sola nos está enseñando que el Espíritu Santo es una persona. La gente podrá decir, es que usted está torciendo las Escrituras. ¿En qué forma se pueden torcer estos pasajes? Que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo tiene voluntad, dice apartadme, el Espíritu Santo impide. Claramente la Biblia enseña que es una persona. Pero también vemos que cuando habló Jehová en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dice que habló por el Espíritu Santo, también vemos entonces que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está involucrado en la creación. El Espíritu Santo nos formó y nos hizo. Entonces no es cualquier cosa. El Espíritu Santo es eterno. Y vimos también que es omnipresente, omnipotente y también es omnisciente, todo lo sabe. Tiene los atributos de Dios. Por eso tenemos que entender, tratar de entender que Dios es uno en esencia, pero en tres personas. Yo no puedo comprenderlo porque yo solamente soy un hombre. Yo no sé qué es estar en este salón y, y estar en la otra oficina a la misma vez. Pero la Biblia claramente nos enseña que el Espíritu Santo está en todo lugar y Él todo lo sabe. Así que determinamos con estos pasajes que el Espíritu Santo es una persona y Él es Dios también. Sin duda. Y cubrimos bastante pasajes. Y vamos avanzando porque está escrito ahí, se los tengo escrito. Usted puede ir a comparar con su Biblia si quiere después. Por último, vamos a ver que el Espíritu Santo está activo. El Espíritu Santo está activo hoy en día. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy en día? En primer lugar, Él glorifica a Cristo. Él glorifica a Cristo. Juan 16:14 dice, Él me glorificará,
porque tomará de lo mío y los hará saber. El trabajo del Espíritu Santo es apuntar hacia Jesucristo. No es apuntarse hacia Él mismo, no es exaltarse hacia sí mismo, sino es apuntar a Jesucristo. Y es un ejemplo hacia nosotros, que nosotros debemos considerar este aspecto del Espíritu Santo, es que nosotros tenemos que glorificar a Cristo también y exaltarlo a Él. Él redarguye. Dice Juan 16:8, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Él va a redarguir de pecado por medio de la palabra para que la persona se dé cuenta. Es uno de los trabajos del Espíritu Santo, nosotros también, el que nos redarguye. Él es el que nos recuerda cuando andamos mal. Él es el que nos guía de nuevo a decirnos, necesitas volver a los caminos de Dios. Pero también Él regenera hoy en día. Y regenerar está hablando de dar un nuevo nacimiento. Cuando una persona recibe al Señor o cree en Jesucristo como su Salvador, dice la Biblia que ha nacido de nuevo, pasa de muerte a vida y es una regeneración, la cual la vemos en Tito 3, 5 al 7. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Veramente este pasaje nos enseña que la salvación no es por portarse bien, no es por buenas obras, no es porque lo merezcamos, no es porque cambiamos o nos arrepentamos. Dice, la siguiente parte dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es un nuevo nacimiento. Dios nos regenera y nos da una nueva nos hace una nueva criatura. Dice el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando Él nos salva y nos da un nuevo nacimiento, dice que es por medio de Jesucristo y nos promete una herencia, una vida eterna en los cielos. Entonces nadie se salva por portarse bien. Nadie se salva por guardar la ley. Y hay quienes a veces quieren hasta tirar el bautismo. Tienes que bautizarte para ser salvo. Pero erran, porque la Biblia dice claramente que no es por obras. Yo le he preguntado a algunos, ¿el bautismo es una obra? ¿Es una obra el bautismo? Sí, es una obra, ¿verdad? Porque tienes que hacer algo. O sea, una obra es un acto, algo que usted tiene que hacer. Y el bautismo es una obra. Y en la Biblia nos enseña claramente que hubo un grupo de personas que ellos recibieron el Espíritu Santo y es más, ellos hablaron en lengua sin ser bautizados. Entonces el bautismo nos salva y Pablo mismo dijo que él no fue enviado a bautizar. Y hay quienes quieren poner el bautismo con el Evangelio y dice, es que el bautismo es parte del Evangelio, pero también erran ahí porque 1 Corintios 15 nos enseña que el Evangelio es la muerte y la sepultura y resurrección de Cristo y no se menciona nada del bautismo. Y no hay mención del bautismo. Y hay quienes quieren torcer las Escrituras al decir en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, para que todo aquel que en él cree y te bautiza. Es lo que quiere decir. Si tú en vez de ahí secretamente dice, también se tiene que bautizar. Pero ¿cómo podrán torcer las Escrituras? ¿Cómo puedes torcer esto que dice que no es por obras de justicia? Que somos justificados sin las obras de la ley, sin tener que hacer algo. Solamente Dios pide que creamos en Él. Es tan hermoso y tan grande esta verdad que a veces está difícil de creer. Too good to be true, dice en español. Es demasiado bueno para ser real, dicen algunas personas. ¿Tú crees nada más por creer? No dependamos de nuestra propia lógica, dependamos de lo que Dios dijo. Dios así lo dijo en su palabra. Entonces uno rechaza la palabra porque dice, yo no creo esa lógica. Mi lógica me enseña que tengo que portarme bien, o lo toma por fe y dice, pues yo solamente tengo que creer. Pero ¿qué tal si me porto mal? ¿Qué tal si sigo haciendo cosas malas? Ahí le dice que tenemos a un abogado con el Padre. Y Él mismo intercede por nosotros. Y es más, no quiere decir que Dios nos dé una licencia para hacer lo que queramos. Por ejemplo, yo cargo aquí una licencia de conducir. ¿Dónde está? ¿Tienes una licencia, tu hermano? Aquí la cargo, mira. Esta licencia. Ahora, esta licencia para conducir me da permiso de manejar como yo quiera. ¿De dónde sacaron que la licencia te otorga hacer lo que tú quieras? ¿Dónde dice eso? En ninguna manera. Se dice que la licencia es un privilegio, ¿no? Entonces, yo no sé dónde sacaron esa idea, que pues ahora que ya tienes licencia para hacer lo que quieras. No. ¿Quién de ustedes permite que sus hijos hagan lo que quieran? Hermano Carlos, ¿te deja? No, que no. Hermano Carlos, ¿también lo liberaste? No, tampoco. ¿Dejan hacer? Hermano Esther, ¿usted deja hacer? No, menos. Pero Mike, ¿puede hacer lo que quiera el hermano Slider? No, verdad que no. Y alguna vez uno tiene que venir con la vara. Decía un hermano de Guatemala que su papá le pegaba con un bate. Allá en Guatemala era diferente. ¿Okay? Dice la Biblia que aquel que recibe como hijo, él azota. Entonces no creamos que
ya podemos hacer lo que queramos, ¿no? Cuando Dios nos regenera, nos da una nueva vida, un nuevo nacimiento, pero también nos da responsabilidades junto con beneficios, pero también viene el amor en forma de justicia de Dios. Siguiente, Él también comisiona. Él comisiona, Él es el que manda, el que envía predicadores, misioneros por todo el mundo. Ve lo que dice Hebreos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Señor llama obreros a su mies y después el obrero también envía a obreros a su mies. Alguien me preguntó, pastor, ¿cómo sabe uno si es llamado a ser un siervo de tiempo completo? La Biblia dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Simplemente, si usted ve ese pasaje, es un deseo que Dios pone en el corazón de una persona. Yo he escuchado de muchachos de 12 años, 13 años ser llamados, podemos decir entre comillas, pero yo creo que una persona que es llamada entiende las responsabilidades, entiende también los beneficios, pero también entiende los peligros de ser un pastor. Entiende que hay problemas, entiende que su responsabilidad es lidiar con falsa doctrina. Y cuando una persona entiende todas las responsabilidades que hay para ser un pastor, incluyendo los beneficios y también las cosas malas que va a recibir simplemente por ser siervo de Dios y dice, todavía quiero ser, es que tú eres llamado. Pero aquellos que dicen, yo quiero ser pastor, porque ven que solamente el pastor pasa y dice, el pastor nada más trabaja 1 hora por semana. Solamente se pasa y habla y pues yo quiero hacer eso. Me emocioné y yo quisiera esa parte del pastorado. Y algunos te pueden mirar algo muy atractivo, pero es mucho más que eso. Y si uno mira y dice, empieza a analizar, a veces no tienen dinero, posible. A veces a veces no hay apoyo, posible. A veces hay personas que los van a defraudar, es posible. A veces hay personas que los van a traicionar. A veces hay personas que le van a querer causar daño directamente. No, mejor yo no le entro. Mejor no le entres, exactamente. Hay quienes se meten pensando que iba a ser todo color a rosas y cuando viene el primer problema, ay, qué feo ser pastor. Hermanos, ya voy a renunciar. Fíjese que un hermano me gritó y me maltrató y me dijo que yo no sabía predicar. Imagínense que uno se desmorone así. El hermano Nieto les compartió la semana pasada, anduvimos evangelizando y una señora me empezó a gritar. Llegué a su casa, toqué la puerta y le pregunté si iba a la iglesia y le extendí la invitación con un folleto y me dice, no, gracias, yo soy católica y yo leo mi Biblia. Ah, qué bendición. Y dije, entonces si usted muriera el día de hoy, ¿usted iría a la gloria con Dios? Me dijo, no, pues yo creo que sí, todos somos hijos de Dios. Yo le dije, señora, la Biblia dice que no todos son hijos de Dios. Y con eso fue suficiente para ella interpretar en su mente que yo le dije que ella no leía su Biblia. Ya me dijo como que no quería escuchar, pues ahora después y nos fuimos. Ya andábamos en la siguiente casa, en la segunda planta, ella fue a tirar la basura y desde allá, desde lejos, me empezó a gritar. Nunca jamás venga a mi casa a decirme que no leo la Biblia. Era verdad, no leía su Biblia. Pero no le gustó. Y le voy a decir, yo estaba muy tranquilo, el que andaba asustado era el hermano Nieto, bien asustado. Dije, ¿por qué sucede? ¿Cómo? Yo nunca he visto que alguien grite así. Hermano, ¿no has leído el libro de Hechos? Apedrearon a Esteban, mataron a otros. Y yo he visto cosas duras, pero jamás he visto que alguien gritara así tan fuerte y te maltratara tan feo y no te molestaste. Y dije, ¿sabes por qué? Porque Satanás no lo hizo por mí, lo hizo por ti. ¿Y sabe qué? Podrá ver que hay gente que nos quiera causar daño, hasta matar por las causas de Cristo. Pero si el Espíritu Santo nos ha comisionado, usted va a estar dispuesto hasta ir hasta la muerte. Pero si el Espíritu Santo le está guiando a ser un siervo de Dios, no resista al Espíritu Santo. No desobedezca al Espíritu Santo. Y usted sabe que es mucha responsabilidad. De modo tiene que entrarle y darle todo lo que usted tiene para el Señor. ¿Por qué? Porque la siguiente parte es que Él nos empodera. Él nos empodera. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos habilita, nos da el poder para hacer la obra de Dios. Sin el Espíritu Santo la obra de Dios no avanza, no crece, no hay crecimiento espiritual, no hay crecimiento de ningún tipo ni numérico, solamente con el poder del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo produce fruto. El Espíritu Santo produce fruto.
Dice ahí Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice ahí, no hay ley. Entonces vemos, eso es lo que hoy el Espíritu Santo hace. Nos ayuda a crecer en amor, nos ayuda a tener el gozo del Señor, a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, a ser pacientes y a ser pacientes. Ser pacientes con nuestro cónyuge, a ser pacientes con nuestros hijos, a ser pacientes en el trabajo. Es algo que necesitamos. Nos da benignidad, bondad, nos ayuda a crecer en fe, en mansedumbre y templanza. Y algún día enseñaremos cada uno de ellos y cómo aplica a nuestras vidas el día de hoy. Así que hacemos un último repaso. El Espíritu Santo es una persona porque tiene personalidad, habla, siente, dirige, guía, impide, pero también el Espíritu Santo es Dios, se le llama Dios, posee atributos de Dios y también realiza actos divinos. Pero también el Espíritu Santo hoy en día está activo, glorificando a Cristo, redarguyendo del pecado, regenerando, comisionando, empoderando y finalmente produciendo el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y esta es la doctrina del Espíritu Santo. Espero que usted aprenda esto y también entienda que el Espíritu Santo es Dios y usted puede dirigirse a Él también. Puede dirigirse al Espíritu Santo, puede pedirle que le ayude, que le dé crecimiento en el Espíritu, ayudar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, pero también que le dé el fruto de su Espíritu. Vamos a hacer una oración.